Bueno, José Luis, buenas tardes. Bienvenido a esta actividad síncrona número 2, de geopolítica. ¿Cómo has ido con los cuestionarios? ¿Los vienes resolviendo normalmente? Sí, bueno, realicé el primer cuestionario, agoté las tres oportunidades, yo le escribí por la plataforma Habla un poco más fuerte, en José la Luis, que, por favor. a ver, ¿ahora se me escucha mejor? Te escucho muy bajito. ¿Aló? A ver, Aló, aló, ¿aló? ¿Aló? aló, ¿Aló? Ahora sí. ¿Aló? aló. ¿Me escucha, profe? Sí, te estoy escuchando algo mejor. Espérate un Sí. momentico que estoy buscando la presentación del tema que vamos a tratar hoy. Bueno, estábamos hablando de la situación de los cuestionarios. ¿Me estás escuchando? Sí, 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 le estoy escuchando Entonces, fuerte y bueno, claro. Tansu, o sea, la forma como se editaron los cuestionarios actualmente es súper sencillo la respuesta, el encuentro de la respuesta. Y ahí también se está enviando material de apoyo para que revisen en cuanto a los temas que lleva la materia también, lo relacionado con el nuevo escenario mundial, en cuanto a las nuevas amenazas. La primera actividad síncrona se trató lo relacionado con el papel que ha servido, ha tenido el papel importante que ha tenido finalizada la Segunda Guerra Mundial, la entrada a la Guerra Fría y la Guerra Fría, su finalización, a la entrada de la nueva esquema de seguridad entre naciones, de acuerdo a las nuevas amenazas presentes como el narcotráfico, como la trata de blancas, como el terrorismo, narcoterrorismo, narcoestado, la pobreza crítica, el populismo radical, las armas de proliferación masiva, la fabricación de armas de proliferación masiva, la pandemia, el secuestro, la corrupción. Esas son amenazas que el crimen organizado, son amenazas que atacan a los estados-naciones y estas deben, sobre todo en América Latina, están trabajando en función de la flexibilidad, de flexibilizar los ejércitos para que esa flexibilización de los ejércitos puedan atacar puedan atacar a estas amenazas emergentes o amenazas transnacionales. ¿Entendió? Sí, profe, entendido. Hoy vamos a tratar lo relacionado con el Estado. No sé si ya usted ha tenido conocimiento de lo que es el Estado, lo que es el sujeto. En derecho se llama a los estados, se manejan desde el punto de vista jurídico, como sujeto procesal de derecho público internacional. El papel que juegan, o sea, tenemos al Estado como un conglomerado de elementos que hacen posible que tengan esta vida jurídica dentro de un territorio, con una población, con un gobierno y con un reconocimiento internacional, que son los elementos que conforman al Estado. ¿Usted me podría dar una definición para usted de lo que es Estado? Para mí el Estado es la representación de de- del del país como tal. Algunas veces nosotros confundimos lo que es Estado con lo que es gobierno. Entonces, eh, por lo menos en Venezuela nosotros tenemos una particularidad que tenemos
que quien representa al Estado realmente es quien dirige el gobierno, quien preside el gobierno. Entonces, creo que el Estado son todas las instituciones, todos aquellos órganos que permiten que las cosas puedan fluir en beneficio de toda la sociedad. Muy bien, porque hay desde el punto de vista de organización, el Estado viene siendo, como lo dije anteriormente, una organización política administrativa donde se convergen elementos que hacen posible su funcionamiento y especialmente que sea reconocido internacionalmente. Entonces vamos a entender por Estado es que es una organización política perteneciente a un determinado territorio, cuenta con un conjunto de órganos que otorgan la personalidad jurídica frente al derecho internacional y establece a través de la soberanía los límites territoriales marcados por su frontera. Cuando hablamos de soberanía, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vamos a encontrar dos tipos. Una soberanía que recae en el pueblo y una soberanía territorial, que es lo que enmarca la responsabilidad jurídica del Estado como tal. Esa responsabilidad de la soberanía que recae sobre el pueblo lo vamos a encontrar en el artículo 5 de la Carta Magna, partiendo de esa distribución jerárquica como son las normas de rango fundamental, donde vamos a encontrar la Constitución como pilar fundamental y de acuerdo al artículo 6, que es la norma suprema de la nación, y a todos acuerdos y resoluciones y convenios internacionales firmados en nombre de la República, como lo establece el artículo 23 de la Constitución, y que son vinculantes al orden interno en materia de derechos humanos. Le voy a invitar a que revise la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación y ahí va a encontrar en el artículo 18 el concepto de orden interno. Y entonces lo tenga, lo consuma y lo analice como tal. ¿Quién es el responsable? Para que usted mismo determine quién es el responsable del mantenimiento del orden interno en nuestro país, en nuestra nación. Ahora bien, entonces resumiendo, el Estado viene a ser ese conjunto de órganos, una organización político-administrativa que está dentro de un territorio cuyos límites se dan por sus límites fronterizos y dan la soberanía territorial. Esa soberanía, estábamos hablando al principio de esa soberanía popular que recae en el artículo 5, que recae en el pueblo, pero también tenemos una soberanía territorial que la va a encontrar en la Carta Magna del artículo 10 al artículo 15 de la misma y habla de cómo está conformado el territorio venezolano, tanto aire, mar, tierra y subsuelo. También aquí en la presentación vamos a plantear, para que de conocimiento general que ustedes conozcan o ustedes conozcan cuántas formas de Estado se pueden encontrar. Estamos, por ejemplo, podemos encontrar estados unitarios donde el poder se concentra en el centro, o sea, el centro de poder está en un solo sitio. Un Estado federal, como ocurre en Venezuela. Venezuela, de acuerdo a nuestra Constitución, es un Estado federal donde sus estados, la conformación política administrativa, como está conformado el Estado venezolano, viene a ser la conformación de esas entidades político-administrativos que son nacionales, regionales y municipales como tal. Por eso que vamos a encontrar que en Venezuela muchas veces confundimos cuando preguntamos cuántos poderes públicos hay, vamos a establecer que son 5. Lo confundimos con el poder legislativo, ejecutivo, judicial, electoral y el moral. Pero en sí son 3 poderes públicos que existen en Venezuela, que son el poder público nacional, el poder público estatal y el poder público municipal. Y así es que va a estar conformado la forma federal del Estado. Entonces eso quiere decir que cada región, cada estado va a tener su propia normativa, va a tener sus propias leyes, va a ser independiente del poder central. Por eso es que Venezuela se constituye en un estado descentralizado, de acuerdo a la Constitución.
Y un Estado confederado es cuando se unen más de una nación, más de un Estado, con un conjunto de normas común, pero independiente administrativamente. Eso es lo que conocemos como un Estado confederado. Ahora bien, ¿qué elementos conforman al Estado? Ya usted había hablado algo sobre el gobierno. El gobierno, es verdad que en Venezuela solemos confundir o determinar que es lo mismo hablar de gobierno que hablar de Estado, cuando el Estado es donde convergen los tres elementos, los cuatro elementos fundamentales, que en este caso es el gobierno, que viene a constituir ese que es responsable porque la Constitución y las leyes se cumplan, y el responsable de velar, controlar y supervisar de que las normas jurídicas tengan vigencia, sobre todo las normas de derecho público, esas normas de estricto cumplimiento. Cuando hablamos de derecho público, tenemos que recordar que el derecho positivo venezolano es aquel conjunto de normas jurídicas que se van a poner en práctica en un territorio y en un tiempo determinado en vigencia. Una vigencia determinada que se le da la Gaceta Oficial por la cual fue promulgada esa norma. Entonces eso se llama derecho público, derecho positivo venezolano. Y ese derecho positivo lo vamos a dividir en un derecho público, que son normas de estricto cumplimiento y donde el Estado ejerce ese derecho subjetivo de controlar y de castigar y penar a aquellas personas, aquellos ciudadanos que cometen alguna actividad antijurídica. Y en un derecho privado, el derecho de particulares, que en el cual se pueden fomentar articulaciones o autocomposiciones procesuales que pueden llegar a ser métodos para la resolución de conflictos cuando se presentan entre particulares. Así que el gobierno es el responsable de la seguridad de nosotros, de hacer cumplir las leyes en Venezuela, de hacer cumplir la Constitución, de hacer cumplir con cada una de las normas que conforman al texto constitucional y cada una de las leyes, sea de derecho público o de derecho privado. Así que ya tenemos y determinado la responsabilidad. Cuando vamos a la Constitución Nacional y revisamos el artículo 55 de la misma, vamos a encontrar que el gobierno es el responsable por la protección y la seguridad de los bienes jurídicos vigentes. ¿Cuáles son esos bienes jurídicos latentes, permanentes en Venezuela? De acuerdo al artículo 26, el derecho a la vida, el bien jurídico de la propiedad, el bien jurídico de la libertad. Eso tiene que velar el mismo artículo 55 establece que es el gobierno el responsable de cumplir con ese mandato. Y entonces el mismo artículo operacionaliza este supuesto de hecho cuando nos dice que debe crearse un cuerpo de seguridad ciudadana para poder velar porque los ciudadanos tengan tranquilidad, tengan sosiego, tengan paz, tengan unión. Y que se cumplan ese fin último del derecho que es la justicia, el derecho como ese conjunto de normas jurídicas que van a permitir que nosotros, los ciudadanos, podamos convivir en sociedad, tranquilamente, en paz, en unión, en solidaridad, cumpliendo con esos valores fundamentales que establece el artículo 2 de nuestra Constitución, donde Venezuela se constituye un Estado social de derecho y de justicia y que propugna valores fundamentales como la justicia, la solidaridad, la igualdad y la preeminencia de los derechos humanos, entre otros. Otro elemento del Estado es el territorio, esa porción de tierra que van a servir con su frontera y van a servir de que las normas jurídicas tengan su vigencia y el otro elemento que conforma al Estado, que es la población, pueda convivir tranquilamente bajo las normas legales establecidas, supervisadas y controladas por ese gobierno al cual tiene responsabilidad y que hablamos anteriormente. El otro elemento es la población, que son los ciudadanos, los que hacen vida común, la sociedad. Venezuela se constituye en un estado social de derecho y de justicia. Social, la combinación de las comunidades, la concentración, la forma de convivir en Venezuela viene dado por ese elemento a través de la población, de acuerdo a las costumbres, de acuerdo a las
característica de cada región acá en Venezuela. Y el otro elemento es el reconocimiento internacional. Ese reconocimiento internacional que viene dado por las resoluciones establecidas por la Unión, por la Organización de las Naciones Unidas, determinar quiénes son estados. Cuando hay ese reconocimiento internacional, y para que usted lo tenga en cuenta, ¿tiene derecho a qué? Tiene derecho a que se apliquen las normas internacionales, por ejemplo. Se le apliquen las normas, por ejemplo, cuando estamos en un estado de guerra, se va a aplicar el derecho de la guerra, el derecho humanitario, que no tiene nada que ver. El derecho humanitario, conocido como el derecho de la guerra, es muy diferente a ese derecho internacional de la protección de los derechos humanos. Acá no, acá en el derecho humanitario, el derecho de la guerra, vamos a ver cómo se aplican las normas relativas al combate, a los combatientes, a los desplazados, a los presos, a los prisioneros de guerra, por ejemplo. Así que, participantes, gracias por haber atendido este llamado de la unidad curricular geopolítica. Lo invito a que se lea el material de consulta que se está enviando a la plataforma y especialmente se inmiscuya con la esencia de la geopolítica, porque la geopolítica no es un solo sitio. Cada región, cada continente, cada estado, internamente, cada porción territorial que tenga reconocimiento internacional va a tener su geopolítica. La geopolítica como la ciencia del poder, la ciencia donde convergen las relaciones internacionales, la negociación, los acuerdos, donde el pilar fundamental en la política internacional es la práctica de la prudencia como tal. Muchas gracias por su atención. Estamos completamente a la orden.